Hola, buenas tardes. A nosotros nos tocó el tema de corrientes monofásicas. Somos el equipo 1. Estamos estudiando la carrera de terapia física y vamos en tercero B. El equipo está conformado por Katia Ulises Bombera García. Aguilera Flores Santiago Alfonso. Mariam Sofía Cano Barranco, Carrillo Lara, Marco Polo. Bueno, nosotros empezaremos con lo que son las corrientes exponenciales, las cuales se definen como impulsos de ascenso progresivo que tienen una particularidad de necesitar de una intensidad mucho más elevada para estimular el nervio que la fibra muscular. Esta capacidad de acomodación del nervio se aprovecha para poder estimular selectivamente los músculos denervados, los cuales son músculos que pierden la inervación debido a una lesión o a otro trastorno, y la musculatura visceral y arterial de fibra lisa, sin llegar a provocar la contracción de los músculos vecinos que normalmente se encuentran sanos. Dentro de los tipos que se clasifica esta corriente es la de la estimulación del músculo esquelético denervado, el cual tiene una duración de pulso de entre 100 a 500 microsegundos, y esta duración tiene que estar en la zona de la curva de la acomodación IA, con una mayor separación de la curva del nervio y del músculo denervado, llamada triángulo terapéutico. Este triángulo terapéutico no es más que la estimulación del músculo denervado sin la contracción de los músculos vecinos sanos. Su duración óptima varía con la evolución de la denervación y se recomienda revisarla cada semana o cada 2 semanas durante el tratamiento. Su intensidad o dosis debe de ser suficiente para obtener una contracción de la estructura muscular deseada, sin ser tan elevada, ya que se perdería en el efecto diferencial y se contraerían también los músculos vecinos sanos. Su frecuencia debe de ser menor a 1 Hz, dependiendo de la tolerancia y de la fatiga del músculo patológico del paciente. Y su aplicación es colocando los electrodos de manera longitudinal sobre el músculo, preferentemente en la inserción o la zona distal del músculo tendinoso o directamente en el tendón. También se puede aplicar a un grupo muscular. La duración de la sesión es de 10 minutos aproximadamente y se debe de adaptar a la tolerancia y a la fatiga, terminándola cuando las contracciones se van debilitando. Se recomienda durante varias sesiones al día, especialmente cuando se inicia la denervación o una denervación precoz. Dentro de las indicaciones de esta aplicación está en un músculo denervado por axonotmesis total o parcial, la cual es una lesión nerviosa que conserva la continuidad del nervio, degenerando las vainas mielínicas y los axones, pero las estructuras conjuntivas del nervio permanecen intactas. Esto clínicamente se manifiesta con paresia completa de la corriente nerviosa. También es, dentro de las indicaciones, es el de evitar o retardar la atrofia del músculo denervado. Otra es que puede remediar el efecto de bomba muscular y facilitar la circulación del retorno, evitando la éstasis, que es la detención o estancamiento de la progresión de la sangre u otras sustancias, y también en el peligro de trombosis. Otra indicación es la del músculo denervado por axonotmesis total o parcial, la cual es una lesión nerviosa que conserva la continuidad del nervio, degeneran las vainas milínicas de axones, pero las estructuras conjuntivas del nervio permanecen intactas. Claramente se manifiestan con parecias completamente de la corriente nerviosa. Otro es el de evitar o retardar la atrofia del músculo denervado. También se puede remediar el efecto de bomba muscular y la facilitación de la circulación del retorno, evitando éstasis, y evita adherencias y fibrosis del tejido de colágeno intramuscular. Dentro de las contraindicaciones está la de osteosíntesis metálicas en la zona precordial y lateral del cuello, en marcapasos y en abdomen o regiones lumbares durante el embarazo.
En los ejemplos de aplicación de esta técnica está la lumbociática, que no debe de confundirse con la ciática, porque esta lumbociática debe de empezar en la zona lumbar, pasando por los glúteos hacia la pierna y terminando en algunas ocasiones en el pie. En cruralgias, la cual se relaciona con el nervio crural que nace en las raíces lumbares proximales. Neuropatías por atrapamiento, es donde una lesión en el nervio periférico es comprimida externamente en su paso por el hueso, alrededor de los músculos largos y a través de estructuras de tejido fibroso. En lesiones nerviosas periféricas, las cuales afectan el cerebro con la capacidad de comunicación con músculos y órganos, y en parálisis faciales, ya sea en pérdida total o parcial del movimiento voluntario en alguna de las zonas de la cara. Otro tipo es la de la estimulación de la pared muscular arterial. Dentro de sus parámetros está una duración de pulso de 10 microsegundos, una duración de pausa de 30 microsegundos y una frecuencia de 25 Hz. Se aplica con electrodos longitudinales durante el trayecto de la arteria y la intensidad debe de dar un cosquilleo perfectamente tolerable para el paciente. Puede notarse una vasodilatación en el territorio correspondiente durante el tratamiento, y si aparece dolor o calambres en el segmento distal, debe de suspenderse de inmediato el tratamiento. Las duraciones de sesiones deben de ser de 15 a 20 minutos de forma diaria o alternadas, y si no hay una mejoría dentro de las 2 semanas o se presenta una intolerancia ante este efecto, se debe de dar por terminado el tratamiento. Las indicaciones son en arteriopatías con espasmos arteriales, que son afecciones de los vasos sanguíneos, en la enfermedad de Buerger, o también llamada tromboanginitis obliterante, la cual afecta los vasos sanguíneos del cuerpo con mayor frecuencia en brazos y piernas. Estos se inflaman y pueden impedir el flujo de la sangre y ocasionar coágulos, así como también otra de las indicaciones es en la enfermedad de Raynaud. Entre las contraindicaciones que se manejan está la de la isquemia, que es la detención o disminución de la circulación de la sangre a través de las arterias o de una determinada zona. La de la gangrena, que es muerte de tejidos orgánicos producida por falta de riego sanguíneo o por una infección de una herida. En úlceras o en claudicaciones intermitentes severas, las cuales son dolores por calambres en las piernas que aparecen al caminar y desaparecen con el movimiento, con el reposo, perdón. Y entre los ejemplos de la aplicación, como ya se los mencioné, está el de las arteriopatías, las cuales son las afecciones de los vasos sanguíneos. Otro tipo de esta corriente es la de la estimulación vesical, la cual su parámetro es una duración de pulso de 250 microsegundos, una pausa de 750 microsegundos y una frecuencia de 1 Hz. Esta se aplica con un electrodo grande, poniendo el negativo en la zona suprapúbica y el positivo en la región lumbosacra. La intensidad debe de dar un hormigueo intermitente en el vientre bajo, el cual debe de ser tolerable en el paciente. Su duración de la sesión es de 20 a 30 minutos diarias o de manera alterna, y si no se encuentra una mejoría en el tono vesical entre las 10 o las 20 sesiones en los casos crónicos, debe de darse por terminado el tratamiento. Las indicaciones que se mencionan es la de la atonía vesical, la cual es la incapacidad de expulsar orina de forma espontánea, y la de la micción perezosa. Y sus contraindicaciones son en afecciones urinarias, en hipertrofias prostáticas, en neoplasias, las cuales son formaciones anormales en algunas partes del cuerpo de un tejido nuevo de carácter tumoral, ya sea benigno o maligno, en embarazos, en metorragias, en patologías uterinas y con dispositivos DIUS, en incontinencia y en osteosíntesis lumbosacra. Dentro de los ejemplos donde se puede aplicar este tipo de la corriente está en la atonía vesical, como ya les mencioné, que es la incapacidad de expulsar la orina de forma espontánea. Y por último, nos menciona la estimulación intestinal,
la cual dentro de los parámetros a trabajar es una duración de pulso de 150 microsegundos, una duración de pausa de 1750 microsegundos y una frecuencia de 0.5 Hz con un pulso cada 2 segundos. Esta se aplica utilizando un electrodo grande, poniendo el negativo en la zona infraumbilical y el positivo en la región lumbosacra. La intensidad debe dar un hormigueo intermitente en el vientre bajo, el cual debe ser tolerable para el paciente. Su duración es de 20 a 30 minutos de manera diaria o alternada y si no existe una mejoría en el tono vesical entre las 10 o las 20 sesiones en los casos crónicos, se debe de dar por terminado el tratamiento. Su indicación es en la constipación, que son evacuaciones fecales infrecuentes, y su contraindicación es en la sospecha de abdomen agudo, habiendo fiebre y vómitos, también en neoplasias, en embarazos, en metorragias, en patologías uterinas y con mujeres con dispositivos DIU, así como en la osteosíntesis lumbosacra. Y los ejemplos de la aplicación es en la constipación, como ya les mencioné, evacuaciones fecales infrecuentes. Y esto lo saqué del libro de Juan Plaja, llamado Guía de Práctica de Electroterapia. La corriente farádica. Se denomina así por Michael Faraday, quien descubrió el fenómeno físico de la inducción y fue la base de la obtención de este tipo de corrientes. Inicialmente fueron diseñadas para el fortalecimiento muscular, ya que podría emitirse de forma bifásica. Al aplicarse en emisión monofásica, las fibras de los músculos que habían sufrido una denervación presentaban una respuesta favorable. Es una corriente monofásica de baja frecuencia. La frecuencia de la corriente farádica oscila entre 10 y 200 Hz. Esto se da por la respuesta fisiológica del organismo y la combinación entre los tiempos de impulsos con los tiempos de reposo. Su flujo es interrumpido con voltaje de 100 a 200 voltios, con pulso cuadrangular, triangular y en ocasiones rectangular, emitidos en trenes de impulsos. Tiene capacidad de contraer selectivamente la musculatura inervada, por lo tanto se podrá utilizar cuando el músculo o los grupos musculares hayan vuelto a poseer una inervación adecuada. Para estos casos se podría aplicar estímulos múltiples. Para la estimulación muscular múltiple se aplica una serie de impulsos rectangulares que provocan una contracción sostenida. Es por esto que a la serie de impulsos de corriente directa e interrumpida se le denomina también corriente neofarádica. La corriente farádica es característica de movimientos de fluidos por medio de impulsos en trenes. Esto quiere decir que los impulsos se dan durante unos segundos seguidos de pausas, las cuales se dan en la misma condición de segundos. La aplicación, la primera es los tiempos de aplicación mantenida de un tren pueden oscilar entre 0.5 y 30 segundos. La segunda es los tiempos de pausas entre trenes pueden estar comprendido entre 0.5 y 60 segundos. Y la tercera, los trenes prolongados e intensos deben ser de implantación progresiva y decaimiento progresivo. Desde el punto de vista terapéutico, la corriente farádica se utiliza con frecuencia como tipo de corriente ideal para la FES o la estimulación eléctrica funcional. En este tipo de aplicación se requiere la actividad del paciente simultánea con la estimulación eléctrica. Se utiliza en casos de trastornos articulares que provoquen la atrofia por inactividad, en atrofias causadas por las inmovilizaciones prolongadas, sobre secuelas musculares posteriores a la recuperación de una parálisis periférica
en pacientes con incapacidad de contracción consciente de ciertos músculos posterior a traumatismos o cirugías, y en fase de reeducación de la marcha del paciente hemipléjico mediante el aparato denominado estimulador del peroné. Y algunos beneficios es el efecto motor que actúa sobre las fibras musculares y o nerviosas motoras, efectos sensitivos o que actúan sobre el sistema nervioso destinado a concienciación sensitiva y analgésica, influye en el aumento del metabolismo, evita y libera la formación de adherencias, disminuye el dolor, disminuye el edema, favorece el retorno venoso y la vascularización, aumenta el metabolismo de calcio en huesos, por lo cual acelera la calcificación en las fracturas, estimula la formación del colágeno, la producción de osteoblastos y favorece a la osteogénesis. A mí me tocó hablar acerca de la corriente monofásica triangular. Su definición y algunas características principales son que la corriente crece hasta su máximo valor y decrece en un lapso muy corto de tiempo. Esto quiere decir que el crecimiento de la pendiente y de la caída es muy corto y la duración del impulso es muy breve. Otras características de las corrientes farádicas, una es que son de baja frecuencia, la segunda es que están destinadas a producir una contracción muscular detenida durante unos segundos. La tercera es que los trenes están formados por impulsos cuadrangulares o triangulares y cada lapso de su vida es muy rápido y es progresivo, con un tiempo de duración regulable y comprendido entre 0.1 milisegundos y a 10 milisegundos. La siguiente es que tiene una frecuencia de 10 a 200 Hz, que quiere decir que se considera baja frecuencia. Principalmente tiene una frecuencia de 50 Hz. La forma de los pulsos son triangulares, como su nombre lo dice, y esto va a que el sistema nervioso genera los picos en este tipo de corrientes, como lo podemos ver en la imagen. Los pulsos son semejantes a las descargas de condensadores, lo que configura a las descargas en las células nerviosas. Aquí podemos ver el periodo entre las ondas, el tiempo transcurrido y la amplitud. Los objetivos o las indicaciones de la corriente monofásica triangular son evita la atrofia muscular previniendo la fibrosis. Esto es muy importante ya que presenta en las fibras sanas y pese a su estado degenerativo tiene fines estimuladores. La segunda es la reintegración de las partes activas de un músculo pese a la pérdida de la sensibilidad. Y la última indicación es que elimina movimientos compensatorios en casos como parálisis fundamentalmente. Y la indicación más frecuente es que busca la acción hiperemiante y trófica. Esto de acción hiperemiante significa que aumenta el aporte de oxígeno y sustancias nutritivas a los tejidos y acelera la eliminación de los productos de desecho en el catabolismo celular. Las contraindicaciones son que el paciente no debe mostrar resistencia y cuando el paciente percibe alguna sensación, debemos quitar la corriente. Si utilizamos electrodos de pequeñas dimensiones, no tenemos que exceder la dosis recomendada. Y
Está contraindicada en afecciones del sistema nervioso como miopatías y esclerosis múltiple. También cuando las células motrices del asta anterior de la médula están destruidas. En el área cardíaca, en el abdomen o en la espalda, en úteros gestantes o en el trayecto o proximidad de prótesis o elementos metálicos que pudiera presentar el paciente. Bueno, pues a mí me tocó lo que viene siendo la corriente cuadrangular monofásica, la cual se empleará para estímulo sensitivo, estímulo motor y diseño de corrientes con componente galvánico, siempre que se pretenda atribuir la polaridad a los electrodos. Tenemos las especificaciones de lo que viene siendo la corriente monofásica rectangular pulsada. La monofásica rectangular pulsada, tenemos lo que viene siendo el modo de salida y los electrodos. El modo de salida va a lo que viene siendo la intensidad de salida, y los electrodos viene siendo la medida que va de 0 a los 80 microamperios. La duración de esta fase es de 0, a los 5000 microsegundos. Su intervalo de fase es de los 5 a los 5000 microsegundos. El tipo de tratamiento va a depender de la acción que uno quiera realizar sobre el paciente, que puede variar de 1 a 60 minutos, con los canales disponibles que vienen siendo de 1 a 2. Una cosa o un ejemplo que tengo de monofásica triangular pulsada, la forma de onda de monofásica triangular pulsada es una corriente unidireccional interrumpida con una forma de pulso rectangular. Tenemos el modo de salida y sus electrodos. El modo de salida, la intensidad de salida va hacia los electrodos de 0 a 80 microamperios. La duración de la fase es de 0, a 500 microsegundos. El intervalo de fase es de 5 a 5000 microsegundos. El tiempo de tratamiento es de 1 a 60 minutos, disponible en canales de 1 a 2. Pues es la información que yo obtuve, y por mi parte sea todo. Y así es como damos por concluida nuestra exposición. Espero les haya gustado.